Poder obrante de Dios está en manos del Espíritu, que lo dejemos operar. Y entonces nos abandonamos para que tus operaciones divinas puedan movernos y nos hacemos dóciles a tus santas inspiraciones. Porque el Espíritu Santo nos va a ir soplando, nos va a ir inspirando, nos va a ir revelando. Fíjense todo el contenido de la acción divina del Espíritu. Pero entonces de nosotros requiere un abandono. Eso ya ustedes también lo han aprendido. Requiere docilidad. Y luego dice, y con María, ¿verdad? Ustedes también, yo creo que han reconocido esta misión de María. María no es una devoción. María es una madre que da vida. Entonces, con María y en María, como Jesús, danos a luz en tu seno maternal. Es decir, María es la madre de la Iglesia y da luz a Cristo en las almas que son dóciles y que se atreven a pedirle que haga posible esa vida. Como en un parto decimos, nos da luz María a Jesús. Entonces también ahí decimos, con María y en María queremos ser transformados en otros Cristos, en otros Jesús, ¿verdad? Fórmame con María y en María según el modelo de Jesús. Entonces fíjense el contenido de la oración, y es una consagración, o sea que es una decisión libre de dedicarle mi corazón y mi vida interior al Espíritu para que me mueva, me inspire, me transforme y me dé vida divina, es decir, vida en Jesús. Ese es el contenido. Entonces yo los invito a que no nada más es una oración para retiro, es una oración para el que quiere vivir vida divina y quiere realmente dejar este trabajo como debe de ser en manos del Espíritu. Y que poco a poco ustedes vayan viendo que en realidad sí, el Espíritu Santo va haciendo dirección, luz, guía, fuerza, amor, transformación, inspiración, porque Él lo da. Por eso se lo pedimos. Ven, dador de vida, venme a dar a Jesús en mi alma, vida interior, vida divina, ¿verdad? Entonces, bueno, ya explicamos, ya podemos tener un poco más de conciencia de lo que estamos rezando y no nada más repetirlo, ¿verdad? Como una oración literal, no, sino como una posición espiritual que queremos vivir, bueno, en este retiro y en nuestra vida espiritual. Entonces ahora sí nos ponemos de pie y vamos a hacer esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a decir juntos: recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante en cada una de las instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu, digna de formarme con María y en María, según el modelo de nuestro amado Jesús, en tu divino fiat. Gloria al Padre Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu Santo Santificador. Amén. Fiat. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno. Entonces nuestro retiro se titula De la cruz a la gloria. Emanuel, el pizarroncito. ¿Qué? Vamos a necesitar un pizarrón. ¿Qué? Pero pregúntale a la hermana franciscana.
pues necesito. Bueno, el título del retiro decíamos, de la cruz a la gloria. Fíjense que el retiro que estamos queriendo abordar es precisamente el tiempo de la Semana Mayor. Fue el camino de la Pascua, de la cruz a la gloria, de la pasión y cruz y muerte del Señor a su gloriosa resurrección. Entonces, al retiro también le podríamos poner un título, el misterio pascual. ¿Cómo es que Cristo pasa por el mundo para redimirnos y abrir la gloria? Pues lo hemos visto durante los días santos, ¿verdad? Cristo asume su pasión y su cruz, muere por nosotros y manifiesta su poder al levantarse entre los muertos y subir a la gloria de su Padre. Entonces, un poquito, fíjense, no es tema de retiro, es que toda la iglesia de Cristo celebra siempre el misterio pascual. La iglesia está centrada en este misterio. No es simplemente tema de un retiro, fíjense, ojalá capten esto. La Semana Santa es misterio pascual, el domingo es misterio pascual. El camino de la vida cristiana es un camino pascual, porque dice el Señor, el que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. Y el seguimiento de Jesús es que pasemos por su pasión y su cruz para un día participar también de la gloria de su resurrección. Entonces, la vida del alma es una Pascua, es un paso continuo de Cristo en nuestra vida, y ya lo veremos que sin cruz no hay gloria, pero tampoco hay capacidad de vivir lo que Jesús da si no cargamos la cruz. Lo dice el Evangelio, el que no carga su cruz no es digno discípulo mío, porque la Pascua es el paso de Dios por el mundo para la redención y para la glorificación de su nombre en nosotros, y no hay otro camino, mis hermanos. La vida cristiana es pasión y cruz, glorificación, que Cristo hizo camino para que nosotros hagamos ese mismo camino si queremos llegar a participar de su gloria. Entonces, en realidad no es un tema específico de retiro, es el misterio central de la fe de la iglesia y de la vida del mismo Jesús, Verbo encarnado. ¿Dónde empieza la pasión del Señor? Desde su encarnación. Desde que es concebido en el seno de su madre, María, Jesús emprende su camino pascual por la pasión, que son dos cosas que a Jesús le apasionan, salvar al hombre, porque es imagen y semejanza suya, y amar a su divino Padre, cumpliendo en todo su divina voluntad. Entonces, cuando hablamos de la pasión de Cristo, no estamos pensando solo en el sufrimiento que padeció cargando esa cruz antes de llegar al Calvario. La pasión de Cristo es amar al Padre porque nosotros no lo hemos amado, y darle el amor que nosotros le rehusamos, y la gloria que le quitamos, y la gratitud que no le damos. Entonces Jesús viene a hacer posible que el Padre reciba toda la gloria, el amor y la correspondencia que todas sus criaturas debieran darle. Entonces Jesús apasionadamente se entrega a vivir el proyecto de Dios, que quiere que Él restaure su reino, de lo que no damos, y con un amor y una entrega maravillosa, Él entonces hace pasión y cruz, porque también vamos a ver que la cruz no es dolor, la cruz es un instrumento de transformación. La cruz es la posibilidad de que ustedes transformen sus vidas en aquello que Dios siempre ha querido, y que no hay camino de transformación, sino camino de pasión y de cruz.
Entonces, fíjense, vayan entendiendo. Un buen cristiano vive en el misterio pascual. Misterio que se ha revelado en la persona de Jesús, en su forma como vino al mundo, porque se hizo carne, en su forma como asumió la vida del hombre en una apasionada entrega por hacer posible que se nos devuelva la imagen y la semejanza de Dios que hemos perdido por el pecado. Es un trabajo titánico de Jesús. Ustedes ya lo han leído, cada acto, cada etapa de la vida, cada circunstancia, cada pensamiento, cada deseo, cada paso, cada latido. Ustedes si han leído, uno dice, qué tremendo, es una obra exhaustiva. Es decir, Jesús no deja fuera nada de lo que el hombre es, asumiéndolo con una apasionada entrega, pero con un instrumento que llamamos cruz, que no nada más es un instrumento para dar muerte, porque los romanos inventaron la cruz para justiciar a los delincuentes y darles muerte pública e ignominiosa, como para enseñarle al pueblo que los que eran delincuentes y cometían grandes delitos podían terminar ahí en una muerte tan horrible y tan dolorosísima. Pero ese es el contexto de la cruz como suplicio romano de castigo para impartir una buena lección al pueblo y dejara de cometer delitos tan graves como hoy también se cometen. Pero la cruz es sabiduría de Dios. No es simplemente el instrumento donde Jesús murió como en un patíbulo. Por eso es un misterio la cruz. Es algo que Dios, en su sabiduría, fíjense bien, decidió que Jesús, ustedes ya lo han leído, me imagino que, a ver, ¿quién más o menos va avanzadito en la lectura de los libros de cielo? Levanten la mano para saber por dónde nos vamos. Ah, pues muy pocos han leído. ¿Y los demás qué onda? ¿Nada más hacen las horas de la pasión? A ver, ¿quién sí ha leído por lo menos, son 36 volúmenes, por lo menos del 1 al 19? Ah, pues ya hay más manitas. Bueno, entonces voy a tratar de ubicarme con ustedes, porque pues como miren tanto entusiasmo de venir al retiro, pues dije, pues seguramente todos ya leyeron todos los volúmenes. ¿No, verdad? No, pues no es fácil leer todos los volúmenes. Entonces estamos contemplando la cruz, ¿eh? Acuérdense que es un retiro espiritual. Traten de contemplar lo que se les está mostrando a través de la predicación. La cruz es un misterio, brotado de la sabiduría del Padre. Porque el Padre, acuérdense que en las horas de la pasión dice, crucifícalo. Y María también en un impulso tremendo dice, crucifícalo. Y todos en el cielo y en la tierra quieren ver crucificado a Cristo. Qué raro, ¿no? Es que la cruz es sabiduría divina. El Padre fue el que decidió que muriera en la cruz. Pero entonces vamos a profundizar. ¿Por qué así? Entonces vamos a profundizar. ¿Qué es realmente la cruz? No es el dolor el que salva, ¿eh? Lo que salva es el amor. El dolor está presente porque es producto del pecado que ya cometió el hombre y cada ser humano hasta el último que ha de venir. Y el pecado ha producido el sufrimiento y la muerte. Entonces, si Jesús viene al mundo para redimirnos, lo que tiene que asumir es toda la vida íntegra del hombre. Y en esos aspectos que son de la condición humana de todos, está el sufrimiento y la muerte. Pero entonces, ¿cómo Jesús transforma? Fíjense bien. Lo más terrible para nosotros es sufrir y morir. Podemos aguantar cualquier cosa,
pero un sufrimiento prolongado, un sufrimiento destructivo y una muerte que no podemos eludir, ¿quién podría transformar esas situaciones, límites y terribles más que Dios? Y Él decidió que para transformar el dolor y el sufrimiento y la muerte, tiene que entrar la cruz. Entonces la cruz es un instrumento divino para la divina transformación. Por la señal de la Santa Cruz, los primeros cristianos en las iglesias primitivas bien entendieron la cruz. Por la cruz se transforma uno. Por la cruz se transforma uno. Pero la cruz tiene que ver con un aspecto de Jesús, para que lo vayan entendiendo. La cruz tiene que ver con el sacerdocio de Cristo. Si Cristo no fuera sacerdote, no existiría la cruz. Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que va a quitar esto que hay en el mundo, que lo hace sufrir y lo lleva a la muerte. Y va a tener que hacer un ejercicio de sus sacerdocios, de su sumo y eterno sacerdocio, en ese misterio que llamamos cruz. Entonces la cruz es el lugar de la transformación donde la víctima, que es el mismo, se va a transformar en esa realidad maravillosa que será dadora de vida. Entonces Jesús va a transformar todas las cosas por medio del ejercicio de su sacerdocio. Y el ejercicio del sacerdocio, pues ya lo vemos cuando el ministro va a la iglesia, está en el altar. Para hacer posible que la ofrenda se transforme, esta que Jesús tomó, que fue el pan y el vino, en su cuerpo y su sangre, para que sea pan de vida y cáliz de eterna salvación. Entonces hay una divina transformación en el altar de la cruz. ¿Quién hace esa transformación? El Espíritu de Dios, en el ejercicio de Cristo, poniendo la ofrenda agradable que Dios a bien tomará para transformarla. Entonces vamos al camino de las almas. Nosotros por el bautismo, fíjense bien, yo creo que ya conocen esta catequesis, ¿verdad? Somos sacerdotes, profetas y reyes. Porque algunos no tenían este dato. Yo a veces doy esta catequesis y dicen, padre, yo no sabía eso. Pues sí, hay mucha ignorancia de repente en la doctrina católica. Por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Lo voy a ampliar un poquito para que lo tengamos más claro. ¿Por qué somos con Cristo sacerdotes y profetas y reyes? Porque por Cristo nosotros participamos de la vida divina, del Verbo de Dios, y somos miembros de su cuerpo místico. Entonces, todo lo que es Cristo deben de ser las almas. Si Cristo es sacerdote, las almas son sacerdotales. Si Cristo es profeta, los cristianos debemos de anunciar el reino, porque ese es el profetismo de la iglesia, no es adivinar el futuro, es hablar de parte de Dios y anunciar el reino del Señor. Y somos reyes al estilo de Jesús, que siendo el Señor y Maestro, dice, yo les lavo los pies. Con más razón ustedes tienen que hacer lo mismo entre ustedes. Entonces, ser reyes significa ser servidores del reino. Entonces, la catequesis bautismal, porque ¿dónde recibimos a Cristo en nuestras almas para ser Cristos, otros Cristos? En el bautismo. Entonces, la catequesis bautismal nos enseña que con Cristo somos sacerdotes, profetas y reyes. Ahora, para alguno que no lo sabía, ¿cuándo volvió a surgir la fuerza de esta catequesis bautismal? Como una revelación, para que la iglesia lo asuma y lo viva como tal.
Pues acaba de pasar un concilio no muy lejos, hace que 60 años, el Vaticano II. ¿Qué hizo el Vaticano II? Sacó de nuevo esta santa doctrina y dijo: todo el pueblo sacerdotal, todo el pueblo profético, porque por eso tenemos que evangelizar todos, de ahí la idea de Juan Pablo II, que todos debemos evangelizar, porque todos somos profetas, y todos debemos participar en una iglesia abierta a que todos sirvamos según los carismas, los dones y los ministerios que Dios puede dar a todos y a cada uno. Es una iglesia que todos debemos, como en un cuerpo, servir, ¿no? Mis manos me sirven, mi boca sirve de una manera, mis órganos, mis pies. En el cuerpo de Cristo hay diversas funciones, diversos órganos, diversos miembros, pero todos formamos un solo cuerpo, movidos por un solo espíritu, y todos somos miembros los unos de los otros de este cuerpo místico en donde la cabeza es Cristo. Fue la catequesis de Pablo para la primera comunidad, pero tiene esta connotación: todos sacerdotes. Entonces ahí va la catequesis: todos debemos ejercer el sacerdocio, no como ministros del altar, porque para eso se ordenan algunos, para que esa función de cabeza, de presidir la asamblea sacerdotal, sea por un hombre consagrado y ordenado para hacer las veces de Cristo, que es el que consagra el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Porque cuando un sacerdote se para en el altar, ya no somos nosotros, es Cristo, que hace posible la divina transformación de estos dones en el altar de la cruz, para que sean dones dadores de vida, dadores de su vida divina a las almas que tienen a bien tomar y comer. Y bebiendo de este cáliz, reciben su vida para que tengamos vida en Cristo y la tengamos en abundancia. Esa función es sacerdotal y es de un ministro ordenado. Pero entonces, ¿cuál sería el sacerdocio del pueblo de Dios? Que ustedes también ofrezcan sacrificios agradables a Dios, y que todo lo ofrezcan de manera que lo hagan con Cristo, con sus mismas intenciones. Esto también, para los que ya han leído Divina Voluntad, sí saben que las intenciones son lo que le da el valor al acto. La intención hace el acto bueno o malo. Entonces, si yo, como madre de familia, como esposo y padre, como hombre de trabajo en el mundo, tomo la ofrenda de mi vida y la ofrezco con las mismas intenciones que Jesús, estoy haciendo un ejercicio sacerdotal. Es como cuando ustedes se acercan a nosotros: Padre, ¿le puedo pedir que ore por mi abuela difunta? Y ponga la intención. Es el mismo ejercicio. Queremos que la ofrenda que Jesús mismo hace de su vida alcance la paz y el descanso eterno para esta alma, y ponemos la intención. Es un ejercicio sacerdotal. Entonces, ¿cómo se vive el sacerdocio común que se llama en el pueblo de Dios? Ofreciendo, por eso dice la oración: te consagro toda mi vida. Fíjense, aquí está en la oración: recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día. O sea que lo que yo quiero que ustedes salgan de aquí es viviendo su sacerdocio bautismal. Que ya no desperdicien nada, hermanos y hermanas. Todo ofrézcanlo, pero con las intenciones que Jesús ofreció su vida. Jesús ofreció su vida para dos cosas: para redimir al mundo y para establecer el reino de la divina voluntad y darle la gloria a su Padre. Esto lo han tomado los santos, grandes santos de la Iglesia, porque el Espíritu se lo ha inspirado. Los jesuitas, ¿saben cuál es la intención de la vida jesuítica? Como el Papa, que es jesuita: todo para gloria de Dios. Todo para gloria de Dios.
Conchita Cabrera de Armida, que ya saben que es una santa mexicana que va en proceso de canonización, ella decía: todo por la redención de los hombres. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos a todos, porque esa es la intención de Jesús, la redención copiosa y eterna de los hombres. ¿Y cuál era la intención de Luisa? Que se establezca el reino de tu voluntad de Dios, de la voluntad divina en todas las criaturas. Entonces fíjense cómo Dios va inspirando que las grandes intenciones de su sacerdocio supremo, la Iglesia las vaya asumiendo como una realidad que es compromiso de todos. Entonces, ¿cómo empezar a vivir hoy nuestro bautismo y nuestro sentido sacerdotal como pueblo de Dios? Ofreciendo toda nuestra vida para la gloria de Dios, para la redención del mundo y para el advenimiento. Es que ya nos toca a esta generación la triple intención. Nos toca porque ya tenemos más conocimiento, porque Dios esto se lo ha revelado a grandes figuras de santidad no particular, porque miren que San Ignacio de Loyola no es un santito más en la Iglesia, es una persona que ha contribuido a que la Iglesia pueda avanzar en muchas cosas por lo que Dios le dio a él. Igual esta familia de la Cruz, ahora Luisa con los hijos de la Divina Voluntad. Entonces fíjense bien, ¿qué es cruz? Volvemos. Un ejercicio sacerdotal. No es dolorismo, no es buscar sufrimiento, no es simplemente mortificación. Porque yo he oído que algunos dicen: ay, bueno, el Señor me dio la oportunidad de esta mortificación. Bueno, sí, como virtud la mortificación, pero el sacerdocio de Cristo no se reduce a la mortificación, sino al ejercicio en el que tú como sacerdote puedes tomar tu vida, ofrecérsela a Dios en unión con Jesús, para que esas obras con mayúscula, las obras grandes de Dios, la redención, la santificación y la glorificación de Dios en nosotros, contribuyamos, y esta es la motivación, fíjense, contribuyamos a que nuestro ofrecimiento haga posible que caigan bendiciones del cielo para todos. Es un ejercicio sacerdotal que tiene eficacia. No es simplemente hacer el ejercicio y a ver qué Dios hace. No, cuando Dios ve que su pueblo sacerdotal es capaz de vivir con Cristo su ejercicio en la cruz, de ofrecerlo todo, ¿verdad? Para que las obras grandes por las cuales el Señor hizo todo y dio todo para nosotros, haga posible para esta generación y las futuras una lluvia de bendiciones maravillosas. Es que el sacerdocio es eficaz. Tienen que creerlo. A ver, sí lo creen porque creen que el sacerdote al consagrar el pan y el vino, pues ya no es pan y vino, es el cuerpo y sangre de Cristo. Y cuando les damos la bendición, ustedes reciben bendición. Y cuando les damos la absolución, ustedes creen y reciben el perdón de sus pecados y la paz. O sea que en realidad sí creemos en el sacerdocio. Ahora la cosa es que creas que tú en tu sacerdocio bautismal tienes la misma eficacia. Ese es otro paquete que hay que internalizar. Porque miren, cuando ustedes no hacen este ofrecimiento, ya sabiéndolo, y no lo hacen continuo, como hábito y como una actitud sacerdotal ya asumida, quiere decir que no lo creen. Entonces están desperdiciando la oportunidad de hacerlo. A ver, Luisa lo hizo, Luisa fue una víctima de ofrecimiento ininterrumpida por los motivos que el Señor le pide que ella ofrezca su vida en las condiciones que ella vivió, en su estado, como decía ella, en el estado habitual en el que ella vivía. Luisa vivía el sacerdocio bautismal porque se ofreció desde niña y cada día era una ofrenda que ella hacía a Dios
en unión con Jesús, ¿verdad? Porque también no es simplemente tu ofrenda en el aire. En unión con Jesús unimos todo lo que tenemos, alegrías, trabajo, sufrimiento, todo lo que es la vida, ¿verdad? No nada más lo que se sufre y lo que finalmente puede ser motivo de cruz, como lo hemos entendido. Todo se ofrece en unión con Jesús y pidiendo al Espíritu Santo que Él tome la ofrenda y la transforme. Miren, en la medida que ustedes aprenden a descubrir la cruz como el instrumento sacerdotal que el Padre en su sabiduría quiso darle a Jesús la oportunidad de decir, acepta que la cruz va a salvar al mundo. Pero no es la cruz por el dolor, ni simplemente por la mortificación, sino por el ejercicio espiritual del sacerdocio de Cristo. ¿Cómo ven? Eso es cruz. Y cuando miren, vamos a ponernos de ejemplo los sacerdotes ministros. ¿Ustedes creen que nosotros no sabemos que nuestro ofrecimiento, nuestro ejercicio sacerdotal, cargando esa cruz de cada día, ustedes no creen que nosotros perseveramos en esto porque sabemos que tiene una eficacia enorme y que de veras se derraman gracias y se realizan las obras de Dios con su poder? Nosotros no tenemos ningún poder, con el poder de Dios. Por eso un buen sacerdote está convencido de su ejercicio. Es bien triste ver un sacerdote que deja el ministerio. Entonces nunca creyó en lo que hacía. No supo que era un ejercicio de Jesús sacerdote en mí, que atrae salvación para el mundo y que hace posible que sus obras se completen, las de Dios, a través de este ejercicio. Entonces fíjense bien, si quieren vivir la divina voluntad, tienen que aprender a vivir su sacerdocio bautismal, ofreciendo su ser y su vida entera como hostias vivas, porque a veces esa palabra pues ya la manejan algunos. Pero hostia viva quiere decir que seas esta ofrenda que tú mismo vas a ofrecer. Nadie te va a imponer la ofrenda ni el sacrificio. Tú lo vas a hacer. Por eso Jesús dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy porque quiero. Ahí está hablando Jesús sacerdote. Padre, me has dado un cuerpo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. O sea, Jesús dice, desde mi condición humana, como cuerpo que Dios le dio en María, como verdadero hombre, Él hace su ejercicio sacerdotal. O sea, lo hace desde su humanidad. Entonces, hermanos, desde tu humanidad, desde tu condición de mujer, desde tu condición de varón, de joven, de hombre casado, de gente de trabajo en el mundo, desde eso. Porque algunos dirán, ¿qué tengo que hacer para ofrecer? ¿Buscar ofrendas? No las busques, las tienes en tu humanidad, en tu condición personal. Se ofrece todo, mis hermanos. Y cuando se ofrece y se hace este ejercicio, pues Dios nos va transformando. Y vamos contribuyendo a la obra de redención en el mundo, que no ha terminado de realizarse esa obra, porque si estuviéramos ya en la experiencia de esa redención que Jesús ya hizo en la cruz el Viernes Santo, Él dice, y todo está consumado. O sea, Jesús ya no tiene que hacer nada en la redención porque puso la ofrenda de su vida, derramó su sangre para el perdón de los pecados, restauró en su humanidad el reino de la voluntad divina para nosotros, y Dios ya no tiene nada que hacer. La cosa es que, ¿por qué entonces una obra tan grande como es la redención, ni nosotros como iglesia disfrutamos de esa obra completa de redención? Díganme por qué no. Porque faltamos a lo que nos toca a nosotros en la pasión de Cristo para la obra de la salvación. Lo dijo Pablo. Dice, gimo por aquello
que falta la pasión de Cristo, y uno dice, bueno, ¿le faltó algo a la pasión de Cristo? No, a Él no, como sumo y eterno sacerdote y víctima, como Cordero Pascual, no faltó nada. Pero a sus miembros de su iglesia, que son su cuerpo, les falta hacer el ejercicio para que la salvación llegue al mundo entero y a todas las generaciones. Entonces, fíjense bien, hoy sí se los anuncio. Estamos en una gran responsabilidad de que la obra de la redención llegue al mundo a través de tu ejercicio. Miren qué grandeza de Dios. Cómo nos involucra a una cosa de una dignidad tremenda, ¿no? Porque Jesús es el Hijo de Dios y el sumo y eterno sacerdote, y quiere que nosotros, los miembros de su cuerpo místico, ejerzamos ya ese sacerdocio para completar la obra y hacerla posible para muchos. Por eso los quiero convencer. Tienen que hacer su ejercicio sacerdotal diario. Y en ese ejercicio hacer un hábito para que sea una realidad ininterrumpida. Porque cuando este ejercicio se interrumpe, lo que pasa es que las gracias de redención se detienen. No se pierden, porque en Dios nada se pierde. Caen en stand-by. ¿Por qué? Porque tú le estás poniendo pausa. Por eso Luisa es tan linda, porque fue una mujercita que se dio a este ofrecimiento y a este ejercicio continuo, ininterrumpido, que ganó todas estas gracias que hoy nosotros también estamos disfrutando, Miren, el hecho de que ustedes y yo estemos aquí es parte del ofrecimiento de Luisa. Sí, Luisa no vivió gracias baratas. Se ofreció en un estado que también fue voluntad de Dios, su estado místico, de un gran sufrimiento, pero de una libertad y una valentía admirable de Luisa. Pero ¿saben por qué Luisa lo hizo? Porque sabía que con eso que Dios le pedía, podía ganar gracias para su gente. Si lo hizo por su mamá, ¿sí saben que Luisa evitó el purgatorio de su madre? Pero le dijo Jesús, bueno, ¿quieres que tu mamita no vaya al purgatorio? Te voy a dar las penas que ella tendría que pasar al purgatorio para que tú las vivas y las ofrezcas. Y de repente Dios le dio la experiencia del purgatorio a Luisa para que supiera que no era nada más pedir, sino ofrecer y participar de esa obra de redención, aquí en particular de su mamá, y su mamá voló al cielo. Entonces ahí está de nuevo el ejercicio sacerdotal. Ahora miren, hermanos, nos toca esta experiencia que estoy describiendo a este siglo. Porque es un tiempo, fíjense bien, en donde de hecho el sacerdocio está en crisis. Vamos a hablar de contexto histórico. El sacerdocio ministerial está en crisis. ¿Cuántos sacerdotes se van? ¿Cuántos no se ordenan? ¿Cuántos son llamados y no quieren responder? Ustedes son privilegiados porque Guadalajara ordena 70 y no sé cuántos sacerdotes cada año. En México se están ordenando 7 cada año. Hay una crisis vocacional. Ahora, ¿por qué ya no hay sacerdotes también? Porque las familias no son fervorosas y católicas, porque las vocaciones salen del seno de una casa, de la vida de un bonito matrimonio católico, tan fácil como eso. Entonces fíjense, si en el tiempo en que vivimos hay una crisis sacerdotal en todo el sentido de la palabra, a mí se me hace muy providencial que Dios esté despertando el sacerdocio bautismal de los fieles, porque en la medida que ustedes viven como ofrendas, como verdaderos bautizados que degustan el ejercicio sacerdotal,
van a brotar vocaciones y nos van a apoyar a nosotros como sacerdotes, porque luego a veces nosotros lo decimos, hay fieles más entregados y más capaces de ser espirituales que nosotros. Y eso es un refrendo para nosotros, porque decimos, ellos, aquellos que viven esa vida tan entregada y generosa, nos dan lecciones de servicio, de generosidad, de sacrificio. Entonces nos refuerzan para decir, no, pues como yo que estoy ordenado, debiera vivir así, ¿no? Fíjense cómo es un rebote entre el pueblo sacerdotal y el ministro sacerdote. Y entonces, para mí, la realidad es que Dios nos está pidiendo que podamos vivir sacerdotalmente todos. Y que cada uno descubra este ejercicio que es sublime, ¿eh? Es divino, porque el sacerdocio es divino. Y es el ejercicio que Jesús, ustedes lo dicen, Jesús en mí, pues que sea Jesús sacerdote en ti, que te enseñe a hacer ofrenda, que te enseñe a hacer este ejercicio y que te ayude a comprender que es tiempo de que vivamos este aspecto, que lo teníamos muy nublado y a veces como ignorado, como un punto ciego. Hay mucha gente que se les predica esto y dicen, padre, usted está diciendo cosas rarísimas. Tú eres sacerdote. Tú estás llamado a vivir en Cristo, en este Cristo que es todo para todos y todo lo que es, Él quiere que sea cada alma. Ustedes ya lo entienden esto, me lo imagino. Todo lo que es Cristo quiere que sea cada alma. Estamos hechos a imagen y semejanza del Verbo divino. La imagen que nosotros tenemos es la de Cristo, el Hijo de Dios, y somos semejantes en Él en todo, en su sacerdocio, en su ministerio regio, en su capacidad de ser profeta, en su capacidad de ser Hijo de Dios. Esto es lo que le ha dado al Vaticano II la oportunidad de que la Iglesia se renueve. Y hay muchos católicos que no aceptan el Vaticano II porque precisamente no están de acuerdo con esta doctrina, para que se enteren. Los sacerdotes nada más los ministros. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de compartir ese ejercicio tan sublime que es el sacerdocio. Ignorancia. Porque si ustedes reconocen que en Cristo son sacerdotes, ustedes tienen que hacer su ejercicio sacerdotal. Lo tienen que hacer. Porque es necesario hoy, fíjense bien, hoy es necesario. Miren, para que el reino de la divina voluntad se establezca, que es nuestro llamado y que es muy ulterior y muy alto, Dios primero pidió que se rezara el Padre Nuestro. Cuando oren, digan, Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El tiempo de la petición ya ha terminado. 2000 años pidiendo toda la iglesia, cada bautizado y cada generación, por 2000 años, venga tu reino. ¿Cuál es la etapa que sigue? Seguir pidiendo, claro, no vamos a dejar de pedir, pero la siguiente etapa es ofrecer lo que sea necesario para que venga. No basta con orar y pedirlo, Luisa no fue una mujer que simplemente pidió. Pasó de su oración intensa por desear que se cumpla la promesa del Padre en la oración al ofrecimiento. Entonces la siguiente etapa es, además de la súplica, la oración, viene la ofrenda agradable para que sea posible el establecimiento de este reino. Y Dios se lo dice a Luisa, unos lo pedirán, otros ofrecerán sacrificios para que sea posible la instauración de este reino, otros ya lo recibirán